Considero que la mayoría de veces, al hablar de álbumes infravalorados, se comete el error de confundirlo con su fama. Una obra musical puede tener una muy buena reputación sin llegar a ser tan conocido por el público comercial, como las que se muestran en pantalla, y a la vez, puede darse casos de álbumes duramente criticados y poco conocidos. En este vídeo, se planea defender y destacar los puntos buenos de aquellos álbumes que tuvieron una fuerte crítica en contra. Así que, preparaos, abrachaos bien los cinturones. Porque en este vídeo vamos a jugar a abogado del diablo con cosas nauseabundas, comerciales, rozando el límite de la musicalidad, aburridas, asquerosas, vomitivas, entre más cosas así. Desde sus inicios como banda, Onslaught se mantenía constantemente en búsqueda de una identidad propia y algo que los destacara de otras bandas. Prueba de esto es que repetidamente cambiaban de miembros en la banda y hasta las personas desde ya dentro cambiaban sus roles. Sus dos primeros álbumes, Power from Hell y The Force, fueron álbumes mayoritariamente influenciados por bandas como Venom y Slayer. Su tercer álbum daría otro paso incluso más adelante con canciones más largas muy influenciadas por Metallica, producción claramente más limpia, chiste no intencional, y, lo que muchos considerarían un error, la destitución de Cy Killer por Steve Grimmett, que me gustaría añadir que murió este año hace unos meses. Descanse en paz, maestro Grimmett. Después de la publicación de In Search of Sanity en 1989, la crítica no se hizo esperar, la comunidad fanática pensaba que era un álbum exageradamente influenciado por Metallica, hasta el punto de llegar al plagiarismo. Un ejemplo de ello es la canción Welcome to Dying comparándola con Sanitarium. No solo eso, la crítica pensaba que las canciones eran excesivamente largas y que podrían haber sido recortadas por 1-2 minutos, haciendo así que sean muy pesadas y tediosas. Esto en parte es debido a la influencia de Metallica de su Am Justice for All, ya que en ese álbum las pistas eran demasiado largas o, como yo lo llamo, pseudo-prog o metal progresivo falso. Además de que la primera pista son sonidos de ambientes por 5 minutos sin clímax ni un ritmo o patrón aparente. Y finalmente, el nuevo cantante, Steve Grimmett, es considerado como un buen cantante, pero que no queda ni encaja bien con una banda de thrash como Onslaught. La opinión vio que su voz era demasiado melódica para un género como el que tocaba la banda. Incluso hasta el día de hoy, este álbum se considera como la oveja negra dentro de la discografía clásica y posiblemente de toda la discografía de la banda británica. Y en general las opiniones respecto a este álbum están muy divididas. Yo soy ese tipo de personas que defienden a muerte a este álbum y lo veo de una forma más independiente, sin tener que compararlo a los primeros dos trabajos que tiraban por un lado más sucio. Si se mira a este álbum por lo que es y no por lo que era la banda, podremos ver que es un álbum bastante sólido con un problema de pista ambiental completamente innecesaria. En un primer momento dudaba si el pseudo-prog de este álbum funcionaría, ya que su práctica en Unjustice for All no me dejó muy satisfecho y a día de hoy sigo sin ser muy fan de esa pieza, pero me parece que lo clavaron aquí.
En estas canciones de 6, 7 minutos te puedes perder completamente y olvidar el tiempo, prácticamente lograron hacer de canciones largas que se sientan cortas y pegadizas también. Si bien es cierto que también que la inspiración de Metallica en algunas canciones ya bordean el plagio, considero que únicamente Welcome to Dying es la canción donde ya se pasan, el resto está bastante bien. Un aspecto que todavía no he mencionado es que hay dos interpretaciones en el álbum, una a AC/DC y otra a Angel Witch, las cuales en mi opinión mejoran las versiones originales. En un primer momento también dudaba y me mostraba reacio a la idea de una canción de AC/DC porque, la verdad, es que es una banda que no me gusta mucho y no me atrae tampoco, pero en este álbum se siente completamente renovado y lleno de energía. Y para darle la cereza al pastel, Steve Grimmett logró llenar este álbum y mejorarlo mucho más de lo que podría haber sido sin su participación. Considero que el cantante sí estaba no solo a la altura, sino que encajaba perfectamente para las canciones, cosa que considero que no funciona muy bien con Sy Killer, que posteriormente rehizo una versión de una canción del álbum y creo que no quedaba muy bien. La voz de Steve Grimmett es muy similar a la de Dio, es muy potente y carismática. Y en general, creo que el único acierto de la crítica es, como ya he dicho, el hecho de que haya una pista ambiental de 5 minutos sin rumbo, ni clímax y que solo sirva de relleno. Para acabar, personalmente lo recomiendo y lo considero entre los mejores álbumes de 1989 junto a Lisongel, Life Scars, entre otros. Nos mantenemos en 1989 pero nos alejamos del thrash para hablar de una banda que 1992 explotaría con Image Words, un álbum que cimentó a Dream Theater, solidificaron su identidad y los puso en el mapa del metal. Sin embargo, mucha gente no llega a saber del extraño When Dreams and They Unite de 1989, hasta hay gente que considera que Image Words es, de hecho, el debut, metafóricamente tanto como literalmente. ¿Por qué ocurre esto? Esto se puede reflejar tanto en la vida real como en el pasar del tiempo. Antes de que Dream Theater se llamara así, se llamaban Majestic y hacían unos pequeños conciertos, su debut fue altamente publicitado y mucha gente lo esperaba, sin embargo, la banda recibió un ultimátum de parte de otra banda que tenía los derechos del nombre, por lo que fueron obligados a cambiarse al nombre actual. Esto hizo que cuando publicaran el debut, mucha gente no los conocía y los confundía por otros. Otro factor que no ayudó al álbum es uno bastante importante: el tiempo. El tiempo puede ayudar a hacer varias cosas por el pasar del tiempo y, como se dice actualmente, a que envejezcan bien. O al contrario y a que envejezcan mal. Este es el caso del álbum. Tenían otro cantante, Charlie Dominici, cuya voz es criticada por ser demasiado afeminada. La gente considera que la producción del álbum apesta y suena demasiado sucia. Y otro punto muy criticado es que no se asemeja a toda la maestría virtuosa que mantendrían en el resto de álbumes, y por esta misma razón, mucha gente recomienda escuchar este álbum únicamente por la pista de White Saiyan. En progarchives.com, podemos ver que el álbum está incluso peor valorado que The Astonishing, Falling into Infinity y el álbum homónimo. Aunque curiosamente, en Metal Archives tiene mucha mejor reputación. Creo que con esto, se puede interpretar que, el sector más progresivo de la banda critica el debut por ser una banda en crecimiento con muchas influencias de Fates Warning y Queensrÿche y por ser demasiado alejado de lo que serían posteriormente. Y el hecho de que se asemeje más al metal progresivo de los 80s me encanta. La producción es un punto fuerte a favor en mi opinión, tiene ese toque de encanto propio donde no todo suena demasiado sobreproducido o limpio y de hecho, gracias a esta producción, todos los instrumentos están equilibrados y el bajo de John Millon es muy audible. La voz de Charlie Dominici, si bien no contiene el asombroso rango vocal de James Labrie, suena especialmente dramático y emocional aquí. Un punto fuerte que considero dentro de cada obra musical es cuando logran transmitir emociones y sentimientos, no únicamente con lo que se canta, sino con lo que se toca mediante los instrumentos, y la voz de Charlie encaja como un guante. Generalmente, es un tipo de álbum de Dream Theater especial y muy único, logra tener las influencias de bandas como Fates Warning, Queensrÿche y quizá otras bandas progresivas como Crimson Glory y a la vez tener un sonido especial.
Nuevamente, recomiendo este álbum que a la vez contiene una de mis canciones favoritas de la banda, Afterlife. Nos movemos a 1990 con una banda que quizá la mayoría conoce más por su bajista, Jason Newsted. Flotsam and Jetsam. Esta banda es prácticamente una institución de veteranos en el metal, con Doomsday for the Deceiver y No Place for Disgrace, con los álbumes más recordados. Su segundo álbum, en especial, siempre lo consideraré como uno de los mejores álbumes de thrash creados. Sin embargo, desde su mismo debut, esta banda llevaba cargando un problema con sus espaldas que iba aumentando a cada álbum que hacían: la producción. La producción en cada álbum parecía que siempre iba peor y peor hasta que explotó en 1990 con When the Storm Comes Down. Una imagen o audio vale más que 1000 palabras. No solo eso, únicamente, los fans en general estaban enfadados porque parecían que se habían vuelto una parodia de ellos mismos al agregarle un sentido del humor al álbum. Esto se puede ver con canciones como el pseudo grindcore de Kill All Bastards y la muy polémica No More Fun, que contiene influencias del funk. Los álbumes anteriores mantenían un estado más serio en donde hablaban de problemas sociales, hechos históricos o de fantasía. Aquí el humor, según la crítica, se sentía fuera de lugar y, sumado a la pésima producción, arruinaban el álbum. Hasta el día de hoy, Flotsam and Jetsam, una banda subpar, en lo que se refiere a fama, del mundo del thrash sigue estando en la irrelevancia, mayoritariamente y únicamente es recordado por sus dos primeros álbumes. Yo, debo decir, que al escuchar cómo sonaba la producción del álbum estaba muy fastidiado, porque odiaba esa producción similar a la de And Justice for All, esa producción tan seca y estéril, que le quita la atmósfera y el gusto a la música. Me costó mucho tiempo aceptar este álbum y estaba francamente decepcionado por cómo se habían tornado las cosas. Sin embargo, detrás de toda esa pared seca, pude escuchar que las canciones en sí estaban bastante bien compuestas, tanto que varias canciones le llegaban al nivel de su álbum anterior. Prueba de ello, es en cómo suenan en vivo las canciones del álbum. Utilizaré a Safer de Masses como ejemplo de una canción excelente por parte del grupo que sufrió de la producción otra vez. Respecto al tono humorístico del álbum, considero que si una banda, a pesar de su humor, conserva un nivel musical bueno, decente, sólido, etc., no se me hace un problema que tengan letras de broma. Hay muchos casos de bandas así y no estoy en contra de cuando una experimenta o tome riesgos, siempre y cuando se quiera hacer en pro de un buen resultado. Mi consejo personal para las personas que quieran escuchar este álbum es encontrar las versiones en vivo, pero personalmente me he acostumbrado a ese sonido, únicamente por este álbum, claro. Suffer the massive, the personality departs. Suffer the massive, what don't want you know. Suffer. I see the mighty fortress crumble, tumble to the ground. Swords of the wind, bumblebees consume the precious cloud. As I watch you disappear in silence, was it really true or just a dream?
Para acabar con este vídeo, me dejaría dejar el álbum más infravalorado, duramente criticado, ninguneado, ignorado y menospreciado y a la vez, el mejor de todos los que he puesto anteriormente. Endorama de Creator. Si Flotsam and Jetsam es una institución de veteranos en el metal, Creator es la universidad del thrash metal teutónico. Esta banda que no necesita introducción, lleva a sus espaldas muchos álbumes respetados por prácticamente todo el mundo dentro del metal que tampoco necesitan introducción. Email Petrovcha, guitarrista que tampoco creo que necesita introducción, lleva las riendas de esta banda desde ya 4 décadas. En los 90s, un fenómeno que afectó todo el mundo del thrash propició que este subgénero tuviera un cambio brutal debido a muchos factores. Pero bueno, creo que todo el mundo con un poco de conocimiento del metal conoce álbumes como Low, Reload, Risk, Remains, Force of Habit, Green, Demonic, etc. Creator no sería la excepción, y pronto saldría Renewal, un álbum mayoritariamente influenciado por el metal industrial. Un par de álbumes después saldría Endorama, en 1999. Este álbum fue terriblemente criticado y se consideró el clavo a la tumba de Creator. Vamos a ver, creo que no hace falta saber mucho por qué. Empezaron de esto. A esto. Creator es una banda de thrash, no había lugar ni cabida para un álbum influenciado por el gótico industrial. Había gente que también se esperaba que con el ingreso de Tommy Barón de Coroner las cosas cambiarían, pero nuevamente fueron decepcionados. Nuevamente, se puede aplicar el mismo juicio que se hizo con el primer álbum analizándolo de forma independiente. Y bueno, explicar toda la naturaleza del álbum se me queda corto para un vídeo, pero trataré lo mejor. Este álbum, considero que es una obra maestra de manifestación catártica en medio de todo lo erróneo que iba en tu vida. Creator desde los 90s no iba nada más que bajar en popularidad, menos gente asistía a sus conciertos, y esto hacía realmente triste a Mile Petrovcha. Todas las letras, toda la música, es tan melancólica, tan nostálgica, tan emocional, es un reflejo perfectamente puro y sincero de todo lo que pasa por tu vida. Entiendo que para un fan de la vieja escuela de Creator no le guste esto, pero, considero que el nivel musical que contiene este álbum no tiene que ser para nada menospreciado. No será un álbum gótico por los maestros Moonspell, pero me parece completamente sincero en lo que quiere dar. Canciones como la que acabo de mostrar, me parece que no únicamente tienen el propósito de desquitarse, sino explicar a la audiencia los problemas de no saber aprovechar tu vida. No he podido explayarme mucho, pero en conclusión, uno de los mejores álbumes que he escuchado en mi vida. Muy recomendado y un lado muy personal de Mile Petrovcha. Gracias por la atención. Este vídeo llevaba ya un tiempo planeado, y hasta hace unos días no se cumplió el objetivo. Ahora me gustaría saber tu opinión, los álbumes que faltaron, o si los álbumes que he puesto se merecen la dura crítica. Muchas gracias.